Bienvenido al canal de Narraciones Budismo. Primero, refugio y generación de la bodhicitta. En el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema me refugio hasta que alcance la iluminación, que por el mérito que acumule por la práctica de la generosidad y otras perfecciones, pueda alcanzar el estado de un Buda para el beneficio de todos los seres. En el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema me refugio hasta que alcance la iluminación, que por el mérito que acumule por la práctica de la generosidad y otras perfecciones, pueda alcanzar el estado de un Buda para el beneficio de todos los seres. En el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, me refugio hasta que alcance la iluminación, que por el mérito que acumule por la práctica de la generosidad y otras perfecciones, pueda alcanzar el estado de un Buda para el beneficio de todos los seres. Puedan todos los seres lograr la felicidad y las causas de la felicidad. Puedan todos los seres estar libres del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. Puedan todos los seres nunca estar separados del gran gozo que está libre de sufrimiento. Puedan todos los seres morar en la ecuanimidad, libres del apego y la aversión, sin considerar a algunos cercanos y a otros distantes. Puedan todos los seres lograr la felicidad y las causas de la felicidad. Puedan todos los seres estar libres del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. Puedan todos los seres nunca estar separados del gran gozo que está libre del sufrimiento. Puedan todos los seres morar en la ecuanimidad, libres del apego y la aversión, sin considerar a algunos cercanos y a otros distantes. Puedan todos los seres lograr la felicidad y las causas de la felicidad. Puedan todos los seres estar libres del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. Puedan todos los seres nunca estar separados del gran gozo que está libre del sufrimiento. Puedan todos los seres morar en la ecuanimidad, libres del apego y la aversión, sin considerar a algunos cercanos y a otros distantes. Ofrenda del mandala, esta base perfumada y cubierta de flores, adornada con el monte Meru, los 4 continentes, el sol y la luna, la ofrezco visualizándola como una tierra pura. Que todos los seres puedan disfrutar de esta tierra pura. Bienvenido al capítulo 18 de la obra El precioso ornamento de la liberación, compuesto por Gampopa. La gema que cumple todos los deseos de las nobles enseñanzas. Capítulo 18. Los aspectos de los 5 senderos. Primero, cultivando la mente de iluminación suprema y luego entrando persistentemente. Entrenando, uno atravesará todos los senderos y niveles de un bodhisattva. La explicación del sendero viene a continuación. El resumen: el sendero de la acumulación, el sendero de la aplicación, el sendero de la visión interna, el sendero de la práctica de meditación y el sendero de la completa perfección. Estos 5 comprenden la explicación de los senderos. Los 5 senderos, de acuerdo al Bodhipata Pradipa, primero establecen una base a través del estudio y la práctica del Dharma, de las personas de baja y de media capacidad. Luego cultivan la mente de la bodhicitta de aspiración y de acción, y luego reúnen las 2 acumulaciones. Esto explica claramente el sendero de la acumulación. Luego, uno gradualmente obtiene el calor. El calor es una metáfora. Cuando se inicia la práctica de meditación, la experiencia del calor surge y se vuelve más y más calurosa a medida que se desarrolla la práctica, como el fuego que comienza con calor y se calienta cada vez más mientras se desarrolla. Así pues, luego uno gradualmente obtiene el calor y lo demás, que explica el sendero de la aplicación. Obtener el nivel del gran gozo y lo demás explica el sendero de la visión. Visión interna, meditación y perfección. Comencemos, 1, con el sendero de la acumulación. Uno que tiene la familia Mahayana cultiva la bodhicitta, recibe enseñanzas de los maestros y hace esfuerzos en las virtudes hasta que obtenga el calor de la sabiduría. Durante este tiempo el progreso se clasifica en 4 etapas: realización, aspiración, mayor aspiración y logro. ¿Por qué se le llama el sendero de la acumulación? Porque en él uno reúne las acumulaciones de la virtud para poder ser un vehículo para la realización del calor y otros. Por lo tanto, se le llama el sendero de la acumulación.
También se les llama las virtudes raíces, que son similares a la liberación. En esta etapa, 12 de las ramas de la iluminación son practicadas. A. Los 4 tipos de atención. B. Los 4 tipos de abandono perfecto. Y C. Los 4 pies de los poderes milagrosos. A. ¿Cuáles son los 4 tipos de atención? 1. Sostener atención en el cuerpo. 2. Sostener atención en los sentimientos. 3. Sostener atención en la mente. Y 4. Sostener atención en los fenómenos. Estos 4 ocurren durante la etapa inferior del sendero de la acumulación. Después tenemos B. Los 4 tipos de abandono perfecto. 1. Abandonar las no virtudes que han sido creadas. 2. No permitir que se produzcan nuevas no virtudes. 3. Producir los antídotos, virtudes que no han emergido. Y 4. Permitir que las virtudes que han emergido aumenten. Estos 4 ocurren durante la etapa media del sendero de la acumulación. C. Los 4 pies de los poderes milagrosos son: 1. La absorción de una aspiración fuerte. 2. La absorción de la perseverancia. 3. La absorción de la mente. Y 4. La absorción de la investigación. Estos 4 ocurren durante la etapa superior del sendero de la acumulación. De segundo tenemos el sendero de la aplicación. El sendero de la aplicación comienza después de la perfección del sendero de la acumulación y tiene 4 etapas correspondientes a la realización de las 4 nobles verdades, que son calor, máximo calor, paciencia y realización del más alto dharma mundano. ¿Por qué se le llama el sendero de la aplicación? Porque allí uno hace un esfuerzo para realizar la verdad directamente. A. 5 poderes. Más aún, durante las etapas de calor y máximo calor, se practican 5 poderes. 5 de las 37 ramas de la iluminación, que son: 1. El poder de la fe. 2. El poder de la perseverancia. 3. El poder de la atención. 4. El poder de la absorción. Y 5. El poder de la sabiduría consciente. B. Las 5 fuerzas. Durante las etapas de la paciencia y el más alto dharma mundano, se practican 4 fuerzas. 1. La fuerza de la fe. 2. La fuerza de la perseverancia. 3. La fuerza de la atención. 4. La fuerza de la absorción. Y 5. La fuerza de la sabiduría consciente. 3. Sendero de la visión. El sendero de la visión comienza después del más alto dharma mundano y consiste en permanecer en la calma como base para la visión interior enfocada en las 4 nobles verdades. 4 visiones corresponden a cada una de las 4 verdades nobles, haciendo un total de 16. 8 aceptaciones pacientes y 8 consciencias. La aceptación paciente del Dharma, que lleva a tomar consciencia del sufrimiento. Luego la consciencia misma del sufrimiento. Paciencia continua, que lleva a la consciencia discernidora, que caracteriza la realización de la verdad del sufrimiento. Continúa consciencia discernidora posterior a la realización de la verdad del sufrimiento, y etc. La primera noble verdad, aquella del sufrimiento, se explica aquí como un ejemplo. Este mismo set de 4, es decir, 2 aceptaciones pacientes y 2 tomas de conciencia, son aplicadas a las otras 3 nobles verdades de la misma manera, haciendo un total de 16. ¿Y por qué se le llama el sendero de la visión?
porque uno realiza allí las 4 verdades nobles que no se habían visto antes. En esta etapa hay 7 de las ramas de la iluminación, que son la rama de la perfecta atención, la rama de la perfecta discriminación, la rama de la perfecta perseverancia, la rama del perfecto gozo, la rama de la perfecta relajación, la rama de la perfecta absorción y la rama de la perfecta ecuanimidad. 4. El sendero de la meditación. El sendero de la meditación comienza después de la realización de la visión interna especial. Tiene 2 senderos. 1. El sendero de la práctica de la meditación mundana y B. El sendero de la práctica de la meditación más allá del mundo. Primero, la práctica de la meditación mundana consiste de las etapas meditativas primera, segunda, tercera y cuarta, y las etapas sin forma de aumentar la naturaleza infinita del espacio, aumentar la infinidad de la consciencia, aumentar la nadedad de la nada y aumentar ni la percepción ni la no percepción. Hay 3 propósitos para practicar esta meditación. Suprimir emociones aflictivas, que son el tema de abandono en el sendero de la meditación. Establecer las cualidades especiales de los 4 inconmensurables y demás, y crear la base para el sendero más allá del mundo. B. La práctica de la meditación más allá del mundo continúa la permanencia en la calma y la visión interna especial, focalizando en los 2 tipos de sabiduría. Durante el sendero de la visión interna, había 2 aceptaciones pacientes y 2 tomas de conciencia correspondiendo a cada una de las 4 verdades nobles, haciendo un total de 16. Las 8 aceptaciones pacientes fueron completadas en el sendero de la visión interna. Uno llega a estar familiarizado con las 8 tomas de conciencia en el sendero de la meditación, a través de la permanencia en la calma y la visión interna especial, relacionada a las 4 concentraciones meditativas y las 3 absorciones sin forma. Más aún, la familiaridad con la realización del Dharma propiamente tal es parte de la toma de conciencia del Dharma. La familiaridad con la realización de la sabiduría primordial es parte de la realización continuada. El estado de ni percepción ni no percepción es meramente meditación mundana porque el movimiento de la sensación es tan poco claro. ¿Y por qué se llama este el sendero de la meditación? Porque allí uno llega a familiarizarse con las realizaciones que uno adquirió en el sendero de la visión interna. En esta etapa hay 8 de las 37 ramas de la iluminación. 1. La perfecta visión. 2. Perfecta concepción. 3. Perfecta palabra. 4. Perfecta acción. 5. Perfecto modo de vivir. 6. Perfecto esfuerzo. 7. Perfecta atención. Y 8. Perfecta absorción. Esto es conocido colectivamente como el óctuplo sendero. Aquí perfecto tiene el mismo significado que cuando traducido como correcto, el cual es más común. 5. El sendero de la perfección. Después de la absorción como el Vajra, uno actualiza la naturaleza de la toma de conciencia, la toma de conciencia del agotamiento y la toma de conciencia de lo no nacido. La absorción como el Vajra es el estado al borde del sendero de la meditación y se incluye en el sendero de la preparación y del no obstáculo. Esta absorción se llama como el Vajra porque es el sin obstrucciones, dura, estable, de un gusto y omnipenetrante. Sin obstrucción significa que no puede ser afectada por la acción del mundo. Dura significa que no puede ser destruida por los oscurecimientos.
Estable significa que no puede ser movido por los pensamientos discursivos. De un sabor significa que todo es de un solo sabor. ¿Qué sabor? Aquel que alude a la realización de la naturaleza de la vacuidad. Omnipenetrante significa que observa la totalidad de todo el conocimiento. La toma de conciencia del agotamiento de las causas que emerge luego de esta absorción es la sabiduría consciente primordial que observa las cuatro verdades nobles por el poder del agotamiento de todas las causas. La toma de conciencia de lo no nacido, es decir, la toma de conciencia de la no producción de efectos, es la sabiduría primordial que observa las cuatro verdades nobles por el poder de abandonar el resultado, que es el sufrimiento. En otras palabras, esta sabiduría primordial claramente observa el agotamiento de la causa y la no producción del resultado y se llama la toma de conciencia del agotamiento y la producción. ¿Y por qué se le llama a este el sendero de la perfección? Porque el entrenamiento se perfecciona y uno entra a la ciudad del nirvana. Por eso se le llama el sendero de la perfección. En esta etapa hay 10 logros de no más entrenamiento. Esto es el noble óctuple sendero más 2, que hacen un total de 10. Comenzando con la perfecta visión de no más entrenamiento, a través de la perfecta absorción de no más entrenamiento, y luego la plena liberación de no más entrenamiento y la sabiduría primordial perfecta del no más entrenamiento. Estos 10 logros de no más entrenamiento son incluidos en los 5 skandhas no aflictivos. Perfecta palabra del no más entrenamiento, perfecta acción y perfecto modo de vida están en el grupo de la ética moral. Perfecta atención de no más entrenamiento y perfecta absorción están en el grupo de la absorción. Perfecta visión de no más entrenamiento, perfecta absorción y perfecto esfuerzo están en el grupo de la sabiduría consciente. Perfecta plena liberación está en el grupo de la plena liberación. Perfecta toma de conciencia está en el grupo de ver la sabiduría primordial de la plena liberación.